La Santa Iglesia Católica celebra el 1 de noviembre la solemnidad de Todos los Santos. Esta solemnidad es una solemnidad que alegra y regocija a todos los cristianos, ya que en un solo día se celebra todos juntos a todos los hombres y mujeres santos que actualmente contemplan el rostro de Dios eternamente. En este día, 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, la Iglesia nos invita a todos sus hijos a mirar hacia el cielo y aspirar a la vida eterna. Sí, a eso nos invita principalmente, a saber que todos nosotros, cristianos, estamos llamados a la eternidad. La santidad es entonces un camino que todos debemos de recorrer. Y ese camino que todos estamos llamados a recorrer es un camino de transformación, donde es la fuerza del Evangelio, la fuerza de la palabra de Dios que transforma la vida y el pensamiento de todos los que con humildad se dejan tocar por esta palabra de salvación. Sí, tal y como lo dice San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 2. Vamos a buscar este texto. La carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Dice así: No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así es, dejarnos transformar por la fuerza de la palabra de Dios nuestro pensamiento para que cambie nuestra manera de vivir. Y es que justamente la santidad consiste en eso, dejarnos transformar el pensamiento para que cambie la vida, pero con la fuerza del Evangelio. Santificarse, ser santo, no es otra cosa que vivir como Jesús vivió. Esa es la transformación de la palabra de Dios en la persona que con humildad se deja alcanzar por el Evangelio. Cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Y eso es justamente santificarse y vivir como Jesús vivió. Para reforzar esta idea, quiero invitarlos también a buscar otro texto bíblico. Es la primera carta de San Juan, en el capítulo 2, versículos del 5 al 6. Vamos a buscar ese texto. En la primera carta de San Juan, en el capítulo 2, versículos del 5 al 6. Vean lo que dice la palabra de Dios. En cambio, si uno obedece su palabra, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios. Y de este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a repetir este versículo 5 de la primera carta de San Juan en el capítulo 2. Es muy interesante. Vean lo que dice. En cambio, si uno obedece su palabra, si uno obedece su palabra, es esa palabra que transforma el pensamiento y la manera de vivir. Si uno obedece esa palabra, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor. Es que la palabra de Dios transforma la vida de las personas y nos lleva por el sendero del amor. Y justamente el amor es lo que nos hace vivir como Jesús vivió, y eso es santidad. El que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Eso es ser santo. El santo es aquel que vive como Jesucristo. El santo no es el que nunca ha pecado. No, el santo es aquel, sí, pecador, alcanzado por la misericordia, dejarse transformar por la palabra para vivir después como Jesús vivió. Esa es la santidad. También vean, esta misma idea va a señalar en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 2, versículo 21. Vamos a buscarlo.
la primera carta de San Pedro, en el capítulo 2, versículo 21. ¿Qué es lo que dice? Dice así: primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto los llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Para esto nos ha llamado Dios. ¿Para qué? Para seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles fueron los pasos de nuestro Señor Jesucristo? Aquí bien lo dice San Pedro, dándoles un ejemplo. ¿Cómo? Ya que Cristo sufrió por ustedes. Es decir, el sufrimiento de Cristo no es masoquismo. El sufrimiento de Cristo ofrecido por la salvación de la humanidad es amor. De tal manera que el camino que hay que recorrer para vivir como Jesús vivió y así santificarnos, alcanzar la santidad, es el amor. Y el amor no es otra cosa que el de entregarse por amor a los demás. Entregar la vida en favor de otros, ser servidor de los demás. El amor consiste en eso. El amor consiste no en una satisfacción personal. El amor consiste en una entrega por los demás, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él nos amó entregándose por nosotros. Así lo va a decir también San Pablo en la carta a los Gálatas. Jesús se entregó a la muerte por mí. Jesús me amó y se entregó a la muerte por mí. Entonces, la santidad es el amor. Y amando, entregándonos en favor de otros, es como podemos vivir como Jesús vivió. Bien, hermanos, estos conceptos no solamente son conceptos, son una forma concreta de ser cristiano. Y una forma concreta de ser cristiano es ser santo. Entonces, primer paso, me dejo transformar la vida, el pensamiento, la vida, por la fuerza de la palabra, por la fuerza del Evangelio, que es poder de Dios. Una vez transformada mi vida, entonces podré caminar el mismo sendero de Jesucristo, que es el sendero del amor. Vivir como Jesús vivió. Eso es la santidad. Muy bien, entonces, partiendo de esto, vamos entendiendo que la santidad es una vocación universal. Todos estamos llamados a ser santos. El hombre, de hecho, fue creado para ello. Porque la santidad también se entiende como esa profunda comunión con Dios, esa profunda relación de amistad con Dios en el amor. Y para ello me gustaría tomar otro texto bíblico, que es el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 26 y 27. Vamos al primer libro de la Biblia, ahí en el Génesis, capítulo 1, perdón, dije 2, pero es el capítulo 1. Capítulo 1, versículo 26 y 27. Dice así: entonces Dios dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Versículo 27. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Ser imagen de Dios. Dijo Dios, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Y el versículo 27 afirma la misma idea. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Imagen de Dios es la santidad. Dios es santo. Y entonces Dios creó al hombre santo. Esa es nuestra vocación entonces universal. El primer llamado del hombre es a la santidad, a ser imagen de Dios, porque Dios es santo. Pero por la misma historia de la salvación, sabemos que el pecado introducido en el corazón del hombre por la seducción de Satanás, y sobre todo porque el hombre quiso pecar, el pecado distorsionó esa imagen que teníamos de Dios. El pecado desfigura la santidad del hombre. Sin embargo, Dios, en su gran bondad, envió a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, el amado del Padre,
vino, se entregó por nosotros para devolver al hombre la santidad original. Fíjense qué maravilloso es esto. El Hijo de Dios, Jesucristo, la palabra eterna, se hizo hombre para devolver al hombre su santidad original. De tal manera que, por Cristo, todos nosotros somos santificados. La santidad no es mérito personal. La santidad es un don de Dios. La santidad es una gracia de Dios. La santidad es el don que Jesucristo vino a traernos. El hombre la tenía cuando fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto es en el amor, esto es santidad. El pecado desfiguró esa imagen de santidad en el hombre. Pero Cristo, la palabra eterna, se hizo carne, se hace hombre, para devolverle al hombre la santidad original. Entonces, es un don. La santidad es un don. Decía Santa Teresita del Niño Jesús, yo quiero ser santa, pero como Dios quiere que yo sea santa. Es decir, nadie se hace santo como quiere. Somos santos como Dios quiere que seamos santos. Claro, tiene que haber disponibilidad a la gracia de Dios para que nosotros nos dejemos santificar por el mismo Espíritu. Es entonces que somos santificados en Cristo Jesús. Para esto, también quiero invitarles a buscar otro texto bíblico. Hay muchos textos, la palabra de Dios abunda en la santidad de Dios y la santidad, vocación del hombre redimido por Cristo. Vamos a buscar otro texto bíblico. Es la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículos del 15 al 19. Entonces, vayamos a la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículos del 15 al 19. 1 del 15 al 19. Vamos a proclamar el texto. Primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículos del 15 al 19. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Pues la Escritura dice, sean ustedes santos, porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga a cada uno según sus hechos y sin parcialidad, deben mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro o la plata, sino que con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vean, el apóstol Pedro dice ahí en su primera carta, capítulo 1, versículo 15, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Me llama mucho la atención que estos textos que hemos leído hablan mucho de la vida, que su vida sea diferente, transformen su vida, vivan de manera distinta, no se ajusten a los criterios de este mundo, vivan. Es que la santidad es vida. La santidad no es un concepto bonito. La santidad no es una leyenda. La santidad no son mitos. La santidad es una manera de vivir, como ya hemos dicho. Vivir como Cristo vivió, eso es la santidad. Vivan, dice aquí, al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Pues la Escritura dice, sean ustedes santos porque yo soy santo. Y el santo no es otro que ser hijo de Dios. ¿Quiénes son los santos? Los hijos de Dios. Y todos estamos llamados a ser hijos de Dios en el Hijo, que es Cristo. Y vean lo maravilloso que dice esta lectura de la primera carta de San Pedro. ¿Por qué nosotros podemos aspirar a la santidad? Por lo siguiente. Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido. ¿Y cómo?
¿Cómo pagó el rescate de nuestra vida? Dice el versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto y sin mancha. Es decir, la santidad podemos tener acceso a ella gracias a nuestro Señor Jesucristo. En Él somos santificados. Y la Santa Iglesia, al celebrar a todos los santos en un solo día, nos pone delante de nosotros el destino final que Dios quiere para todos los hombres, la santidad. Porque la santidad es vivir en comunión plena con Él en la eternidad. Y el hombre fue creado para eso. El hombre no fue creado para ser condenado al infierno. El hombre fue creado para vivir en esa plena comunión con Dios. Por eso es que en esta solemnidad de todos los santos, además de traer a memoria a todos esos hombres y mujeres que se han dejado transformar la mente y la vida por Jesucristo en su Evangelio, nos sigue exhortando a todos a aspirar a la santidad. ¿Y cómo? Amando y haciendo el bien a nuestros hermanos. Bien, hermanos, ahora para finalizar esto, quiero invitarlos a rezar el himno de las primeras vísperas de esta solemnidad de todos los santos. Dice así: patriarcas que fuisteis la semilla del árbol de la fe en siglos remotos, al vencedor divino de la muerte, rogadle por nosotros. Profetas que rasgasteis inspirados del porvenir el velo misterioso, al que sacó la luz de las tinieblas, rogadle por nosotros. Almas cándidas, santos inocentes, que aumentáis de los ángeles el coro, al que llamó a los niños a su lado, rogadle por nosotros. Apóstoles que echasteis en el mundo de la Iglesia el cimiento poderoso, al que es de verdad depositario, rogadle por nosotros. Mártires que ganasteis vuestra palma en la arena del circo en sangre rojo, al que es fuente de vida y hermosura, rogadle por nosotros. Monjes que de la vida en el combate pedisteis paz al claustro silencioso, al que es iris de calma en las tormentas, rogadle por nosotros. Doctores cuyas plumas nos legaron de virtud y saber rico tesoro, al que es raudal de ciencia inextinguible, rogadle por nosotros. Soldados del ejército de Cristo, santas y santos todos, rogadle que perdone nuestras culpas aquel que vive y reina entre vosotros. Amén. Así que, hermanos, en esta solemnidad de todos los santos, nosotros pecadores, tengamos la esperanza de que somos pecadores con futuro. ¿Y cuál es el futuro de un pecador redimido por Cristo? La santidad. Que Dios les bendiga.